Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. El fanfiction le pertenecen a Sleepy Lilac Fox de Archive of Auron, y Welcome to Demon School y Iruma-kun, le pertenecen a Osamu Nishi, y el link del creador estarán en la descripción del video. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 48. Y sí. Nunca una advertencia, Rumi-chan. Resumen. Y sí. Kalogo nunca avisó a Irumi y ella se inscribió en asignaturas optativas de Sukubo. ¿Cómo reaccionarán Sujiban y Opera ante esto? No es parte de la historia principal. Irumi tarareó, leyendo las asignaturas optativas para sí misma mientras Asmodeus estudiaba su propio trabajo y Clara dibujaba en el suyo con un crayón murmurando para sí misma. La estudiante de cabello azul fruncía el ceño ligeramente. Las advertencias de Kalogo y las nuevas medidas preventivas de Opera la preocupaban un poco. ¿De verdad su olor y su tacto afectaban tanto a los demás? ¿Había alguna forma de controlarlo? Con un suspiro escapando, Rumi miró más abajo en la página de asignaturas optativas disponibles para que se inscribiera. Las clases magistrales ciertamente le llamaron la atención. Esa clase probablemente le dio tiempo libre para completar tareas como la tarea, mientras también aprendía más sobre los hechos y el sentido común del inframundo. Pero, ¿el curso de seducción de Sukubo Sensei?, murmuró mientras areaba la cabeza. Mientras repasaba el tema de la clase, Irumi pasó por alto por completo cómo Asmodeus y Clara se detuvieron, cómo la mayoría de sus compañeros se giraron para mirarla sobresaltados y cómo Kalogo se puso rígido, levantando la cabeza de los papeles donde trabajaba para mirarla con horror disimulado. Sabía que se le había olvidado hacer algo esta mañana. No le advirtió a este mocoso que se alejara de esa maldita clase. Pero, sería contra la etiqueta regañar a la chica para que no entrara en esa asignatura optativa en pleno curso. ¿Cómo podría detener a esta monstruosidad sin perder la dignidad? Señor, ¿el curso de Sukubo solo está disponible para demonios?, preguntó Asmodeus con aprensión en el tono. ¿HM? Irumi levantó la cabeza, apartando los ojos azules del papel para fijar la mirada en el par rubí de la pelirrosa. ¿En serio? ¡Genial! Quizás podría hacer una prueba entonces. Quizás pueda ser útil. Rumi-kun, como dijo Atsu-kun, el curso de primer año solo es para chicas, aunque me encantaría unirme. Exclamó Lied, suspirando soñadoramente mientras se decidía por otra asignatura optativa. Preguntó, parpadeando atónita mientras algunos de sus compañeros varones asintieron. No entiendo lo que dicen. ¿Por qué no podría apuntarme a esta asignatura optativa?, preguntó Rumi. ¿Por qué es solo para chicas?, intervino Garp esta vez, señalando la pequeña nota en el papel junto al curso de la clase. ¿Sí? Irumi asintió, observando con el rabillo del ojo cómo Clara daba varias vueltas alrededor del curso de Sukubo con un crayón. Y, eres un chico, señaló Yas, conteniendo la risa mientras le sonreía, le acariciaba la cabeza y le alborotaba el pelo ligeramente. Irumi parpadeó de nuevo, con aspecto casi asustado, antes de esbozar una sonrisa radiante acompañada de una risita. Rumi-kun, ¿qué te parece gracioso?, preguntó Elisabetta con dulzura, con su hoja ya llena y apartada. Maestro, preguntó Ats, mirando al demonio más bajo, sintiendo un presentimiento creciente en su interior. No es nada. Rió Irumi, sonriéndoles alegremente mientras rodeaba a la Sukubo optativa. Es que nunca dije que fuera un chico, declaró con dulzura, sonriéndoles a todos. Kalogo ocultó un gruñido mientras su aula se sumía en el caos, masajeándose la cabeza palpitante mientras los estudiantes comenzaban a gritar y a cuestionar a esa cabeza hueca que no tenía tacto, ni sentido común en absoluto. Su muerte quedó sellada cuando la chica a la que debía proteger eligió esa clase entre todas las opciones. ¿Por qué yo?, exclamó el Naverius, mirando al suelo con temor. Ahora puede imaginarlo, a Opera rompiendo la pared o la puerta de donde sea que estuviera cuando se enteraron de la noticia, amenazando con el infierno, ya sea con el dolor de la tortura o con la humillación por dejar entrar a la extrañamente inocente niña a esa clase. La escuela también se inundará con el ridículo lamento del idiota que es el presidente demonio de este instituto. Que el infierno se lo lleve de una vez y acabe con este sufrimiento. Maldita sea. Mientras tanto, mientras Kalogo laminaba la tortura que había sido su vida, Alicia Asmodeus sollozaba y se inclinaba ante Irumi, implorando perdón por ser tan ciego e idiota. Rápidamente se retractó y pidió castigo. Como se lo merecía por ser tan insensato e ignorar las señales evidentes. Quizás la escuela se inundará no solo por el director, sino también por este estudiante loco.
Pasaron las horas, y ninguno de los Misfits se tranquilizó en lo más mínimo tras el descubrimiento de esta mañana, con el comienzo de las optativas, pero se las arreglaban. Al menos la mayoría. Asmodeus seguía hecho un mar de lágrimas y castigos autoimpuestos, sentado en las clases con la menguante esperanza de que su ama se uniera a él después del ensayo. Mientras esto sucedía, Rumi estaba sentado junto a una Clara emocionada e inquieta, con los papeles colocados frente a ambos mientras Irumi se perdía en sus pensamientos, como siempre. Esto es solo una prueba. Espero que sea útil, si puedo facilitarle las cosas a Opera y a todos. Irumi apretó los puños, asintiendo con determinación. Haré lo que pueda. Murmuró Irumi para sí misma con convicción. Seguro que sí. Exclamó Kaim emocionado desde el asiento de al lado. Gracias, ¿eh? Gritó Irumi, y parpadeó mientras miraba fijamente a su compañera. Se supone que deberías estar aquí. Valoro el conocimiento, dijo con seriedad, asintiendo para sí mismo. Aunque el rubor y la mirada enrojecida le restaban calma. Ningún conocimiento debe serle negado a un discípulo dispuesto y entusiasta. ¿Sí, cierto? Irumi lo dejó así, sin estar segura de qué más podía decir a eso. Poco después, la profesora Sukubo, Raim, se paró frente a la clase. Se presentó y explicó qué esperar del curso. A su lado, posó sobre su escritorio con una pila de libros. Rumi no estaba muy segura de todo lo que sucedía a su alrededor mientras su rostro se sonrojaba. Una pequeña demonio púrpura llamada Dosanko había traído un libro de alto nivel, y luego, al ser descubierta, Kain fue atada y expulsada del aula. Murmuró para sí misma, sonrojándose un poco más al ver a Raim hablar de sexy, mientras de alguna manera evaluaba el nivel de las otras chicas con una sola mirada. Le recordó a algunas de las mujeres mayores con las que había trabajado en el mundo humano cuando la maestra se agachó, intentando mostrar más escote mientras seguía posando. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Irumi se encogió en su asiento, haciendo pucheros cuando la profesora empezó a golpear libro tras libro pesado frente a Clara. Incluso llegó a llamarla Baby-chan. Pero Clara es súper linda. ¿De verdad es necesario que lea tanto comparado con las demás? Su puchero se acentuó cuando Raim la miró, pues ahora era su turno. La inquietud aumentaba al ver cómo la miraban. Las ganas de esconderse aumentaban, pero Irumi necesitaba esta clase si acaso algo de esta optativa podía ayudarla, necesitaba aprenderla. En fin, sentía algo de curiosidad por el contenido de la clase en general. La maestra pareció detenerse por un instante, y un profundo rubor se apoderó de su rostro al acercarse cada vez más a Irumi y a su asiento. Señora. Preguntó Rumi vacilante, reclinándose en su asiento mientras la mujer la observaba, examinando sus ojos y luego su mandíbula. ¿Fue una mala idea venir? 98-99. 100. Oh, ¿a quién le importa? No solo eso, sino que me pareces tan familiar. Vaya. Me pregunto qué tan hermosa te volverás a medida que crezcas más. Lamiéndose los labios, Raim se inclinó más cerca para respirar profundamente el aroma de Irumi junto a la garganta de la estudiante, tarareando de satisfacción. No, obtienes una de entrada, linda. Tienes tanto potencial. Oh. Acercándote, tienes un aroma tan erótico. ¿Es perfume? No, tu aroma natural. Oh, y tu cabello sedoso y esta piel de marfil. Raim jadeó de emoción, extendiendo la mano para inspeccionar la sensación del cabello de Irumi y luego alisó su tacto sobre sus delicadas manos y muñecas. MMMHHH. Déjame ver tu figura. El uniforme de chico simplemente no sirve. Esconde demasiado. Raim chilló, apenas capaz de contener todo lo que deseaba inspeccionar y planear para la pequeña demonio de cabello azul brillantemente sonrojada. Un poco pequeño de pecho, pero sin duda estás creciendo, y tus caderas van de maravilla. Por lo menos, debemos enfatizar esto. Imagina a todos los demonios que vas a doblegar. ¡Qué erótico! Rumiru Irumi-kun es una chica. Chilló Eiko, con el rostro rojo como un tomate mientras observaba, con las manos a ambos lados de la cara, sintiéndose demasiado acalorada y mareada. ¿Estás bien, Eiko? Preguntó Gaako, la mejor amiga dragonoide de Eiko, frunciendo el ceño, abrazando su libro de texto junto con el de Eiko mientras la rubia se balanceaba peligrosamente. Nunca mejor dicho, chilló Eiko en el suelo, dejándose caer de la silla justo cuando la puerta se abría de golpe. Irirumi-sama. Exclamó Opera al abrir la puerta de golpe. El demonio de seguridad temblaba, con las orejas gachas, mientras entraban a paso ligero en el aula.
Disculpe mi intrusión, pero... Hicieron una pausa, levantando a Irumi por las axilas antes de abrazarla contra su torso. Viene conmigo, afirmaron con una seriedad a la que Irumi no estaba acostumbrada, saliendo a toda prisa del aula. No sin antes lanzarle una mirada de advertencia a Raim antes de volver a la oficina del director. La gracia y la indiferencia habituales se desvanecieron mientras Opera corría por los pasillos, sujetando firmemente a Irumi para que no escapara ni se cayera. Al doblar por uno de los últimos corredores, pasaron de largo y agarraron a un asustado Kalego en el camino, arrastrando al perro guardián por el cuello de su uniforme sin mayor resistencia. «Suéltame, felino loco», gruñó, al darse cuenta de lo sucedido. El Naverius forcejeó en vano mientras lo arrastraban con tanta descuido, con el miedo acumulándose en su pecho. Era evidente que el demonio felino sin duda había descubierto la opción elegida por el alborotador cabeza hueca de cabello azul. «No puedo, tienes mucho que responder sobre por qué sucedió esto. No puedo creer que uno de sus disparates fuera cierto. Milady, tú también tienes mucho que responder», exclamó Opera, con la expresión más intensa desde que Irumi los conoció. La decepción la hizo encogerse en sí misma y finalmente romper su silencio atónito. «Ajá. ¿Hice algo mal? Espera, Opera», chilló Irumi, estremeciéndose al ver cómo las puertas de la oficina del director se abrían de golpe. Un milagro que la madera no se hubiera roto por la fuerza y que aún estuviera firmemente sujeta a las bisagras, mientras las puertas dobles se cerraban tras rebotar contra la pared. La imagen de su abuelo lloroso quedó a la vista de todos mientras la rescataban de un Opera descontento y la envolvían en un abrazo cada vez más fuerte, cortesía de su abuelo. «Abuelo», chilló, y el abrazo se hizo más fuerte mientras él murmuraba cosas que ella no entendía bien. Algo sobre adultos y peligro. Kalego todavía luchaba contra el firme agarre de Opera, luciendo aún más descontento y poco dispuesto a ser parte de esto mientras el anciano comenzaba a gemir y balbucear más fuerte. «¿Qué hice?», preguntó Irumi, pálida mientras la aferraban sin posibilidad de escape. «Quédate, mi inocente Ru-chan. Por favor». Los sollozos de Sujiban se hicieron cada vez más fuertes, sus balbuceos y gemidos se calmaron ligeramente mientras suplicaba. El alboroto aumentó aún más mientras Irumi forcejeaba en el fuerte abrazo, solo deseando un respiro. Mientras, su confusión y nerviosismo aumentaban con el paso del tiempo. «¿Qué pasa aquí?», gritó finalmente, con lágrimas en los ojos mientras sus iris empezaban a brillar con ese azul rey. «Por favor. Te lo ruego». Fue todo lo que pudo sollozar el anciano, cayendo de rodillas mientras abrazaba con más fuerza las piernas de su descontento nieto. «Recupérate y explícamelo, por favor», gritó Rumi, casi cayéndose al suelo, mientras sus rodillas eran fuertemente abrasadas. Fin del capítulo.